Hola de nuevo mis queridos amigos y hermanos, nuevamente nos vemos otra vez por este medio. Por fin hemos llegado nuevamente al viernes, ya estamos terminando la semana, estamos en el día de la preparación y nos vamos a preparar para entrar con bien en el día santo, en el día de reposo de nuestro Señor. Va a ser un privilegio el que podamos tener un encuentro personal con Él, cada uno en su casa, pero como dice el dicho, pero Dios es la de todos. Así que vamos a disfrutar del sábado. Te invito, antes de comenzar la meditación, a que podamos orar juntos. Amado Padre, que estás en los santos cielos, Señor, agradecemos tu cuidado como siempre, agradecemos el don de la vida y agradecemos el que tú pongas delante de nosotros una nueva oportunidad para caminar contigo, para andar en tus caminos, para hacer tu voluntad y sobre todo, Señor, para dejar y depositar todas nuestras cargas sobre ti. Te rogamos en esta tarde que nos ayudes a preparar nuestro corazón, nuestra mente, para que podamos entrar, Señor, con gozo y alegría en el día del sábado. Que podamos tener un encuentro personal contigo y disfrutar de ese maravilloso día que tú has santificado y has bendecido para nosotros. Gracias por todo lo que nos das. Perdónanos si en alguna cosa te hemos ofendido durante la semana. Permítenos librarnos de esa carga del pecado para reposar en el santo sábado tuyo. En el nombre precioso de Jesús hemos orado. Amén, Señor. Amén. Muy bien, si tienes la Biblia a mano, te invito a que me puedas acompañar en la lectura de algunos versículos. Vamos a buscar Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, y vamos a leer a partir del versículo 16. Y dice allí la palabra de Dios: Al atardecer los discípulos descendieron al mar, entraron en una barca y fueron cruzando hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús no había ido todavía a ellos. Y el mar se encrespó por un gran viento y soplaba. Cuando habían remado como unos 25 o 30 estadios, o sea, unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba hacia la barca. Y tuvieron miedo. Pero él les dijo: Yo soy, no temáis. Entonces ellos con gusto lo recibieron en la barca y enseguida llegaron a donde ellos iban. Bueno, esta es una de las historias más conocidas de la Biblia, ¿verdad? Al igual que la multiplicación de los panes y los peces, que sucede un poquito antes. Jesús está despidiendo a la gente y luego sabemos por el texto bíblico que sube a orar a solas antes de ir a sus discípulos, y es un momento en el que muchos habían contemplado los milagros de Jesús, habían contemplado la multiplicación de los panes y los peces. Es más, habían comido de ese pan milagroso que representaba a Cristo. Ahora, fijaros del detalle, los discípulos se marchan solos y Jesús se queda al otro lado del mar. Y esto es muy interesante porque los versículos que acabamos de leer tienen una gran carga espiritual, porque la barca en la que van los discípulos de alguna forma representa nuestra vida, representa el rumbo que lleva nuestra vida y quién va con nosotros en ese navegar de la vida. El texto bíblico dice que los discípulos van solos en esa barca, Cristo no va con ellos y tienen que pasar por una tempestad. Dice el versículo 18 que el mar se encrespó por el gran viento que soplaba. Pasaron por unos momentos difíciles, por unos momentos complicados. Pero, ¿sabéis? De alguna forma esto también representa el orgullo del hombre. A veces el hombre se piensa que es una persona segura de sí misma, que no necesita a nadie, que él es el propio, digamos, director de su vida, que uno puede marcar el rumbo de su vida. Y la historia de alguna forma nos revela que no siempre las cosas salen bien, cuando uno finalmente decide hacer las cosas por cuenta propia. Hay una historia que seguro que recordarás. Hace muchísimos años se construyó un gran barco. Ese barco le pusieron el nombre del Titanic. Era el barco más grande hasta entonces conocido. Un barco que tenía capacidad para más de 2000 personas. Pero ese barco de alguna forma puso rumbo
con el orgullo humano. Y una frase que precedía, digamos, a la salida de ese viaje. Uno de los millonarios que colaboró en la construcción de ese barco llegó a decir: este barco no lo hunde ni Dios. Qué frase más desafortunada, porque la noche del 14 al 15 de abril de 1912 cuenta la historia que el Titanic se hundió dejando 1.514 víctimas. Una tragedia, pero que de alguna forma nos hace entender que el orgullo humano no puede traer nada bueno, que nuestra vida sin Dios, sin humildad, es una vida que no merece la pena ser vivida. Y la Biblia nos habla también de la historia de otro gran barco. Un barco al cual Dios le dijo a Noé que construyese, le dio las medidas, le dio las indicaciones, y Noé fielmente cumplió con todo lo que Dios le había dicho. La historia termina totalmente de una manera distinta a la del Titanic. Todos los que iban en ese barco, en ese arca, todos los animales y las personas que iban dentro, se salvaron. Ninguna pereció. Hubo lluvia, hubo tormenta, hubo viento, hubo dificultad, pero finalmente ese barco llegó al lugar seguro. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Porque ellos decidieron que Dios fuese en ese barco. Y esto es muy interesante porque de aquí podemos suscitar una gran pregunta. ¿A qué barco nos vamos a subir nosotros? ¿Al Titanic de este mundo, sin rumbo, sin dirección? ¿O al arca de Dios que tiene un rumbo determinado, que tiene un destino seguro? Esa va a ser la gran pregunta que vamos a tener que responder. Además, quisiera hablaros de otra experiencia que es muy interesante, porque en la Biblia encontramos muchas historias acerca de barcos. Hace unos días atrás os contaba un poquito también de la experiencia de Pablo, ¿verdad? Pablo también tuvo que navegar y tuvo mucha dificultad en ese barco que le tenía que llevar a Roma. Hubo dificultad. Pero también encontramos otro barco que se encuentra en el capítulo 1 de Jonás, donde vemos que Jonás es una persona que representa en ese momento a las personas que quieren hacer su propia voluntad, que quieren decidir por ellas. Lo que Dios les ha dicho, eso no va con ellos. Y Jonás representa eso. Dios le había dado un mensaje y le había dicho: tienes que ir a tal lugar y tienes que predicar a esa ciudad, pero Jonás rechazó el llamado de Dios. Prefirió hacer su propia voluntad. ¿Cuál fue la consecuencia que trajo Jonás cuando subió a ese barco que no era el barco que Dios había destinado para él? Puso en peligro a toda una tripulación. Finalmente el texto bíblico dice que él mismo dijo: echadme fuera para que vosotros podáis salvar la vida. Y finalmente, ¿verdad?, dice el texto bíblico que lo arrojaron al mar y aquellos marineros pudieron tener paz y tranquilidad. No vamos a negar, mis queridos hermanos, que va a haber tormentas en nuestra vida, que va a haber dificultades. Pero si el barco que hemos tomado no es un barco donde Cristo va, ese barco no llegará a un lugar seguro, sino más bien va a naufragar. Quisiera que podamos leer otro texto que se encuentra en Marcos capítulo 4, que es paralelo al que hemos leído antes de Juan. Marcos capítulo 4, y vamos a leer a partir del versículo 35, donde dice el texto bíblico, dice: al atardecer de ese día, Jesús dijo a sus discípulos: pasemos a la otra orilla. Y despidieron a la multitud y lo llevaron en la barca tal como estaba. Había también con ellos otras barcas. Y se levantó una gran borrasca que echaba las olas en la barca de manera que anegaba. Pero Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal.
lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado acaso que perecemos? Entonces Jesús se levantó, reprendió al viento y le dijo al mar: Calla, enmudece. Y el viento cesó y vino una gran calma. Qué interesante, porque ahora Jesús va en la barca, pero a pesar de ello se desencadena una tormenta, una tempestad. Y es interesante porque a pesar de la dificultad, finalmente el Señor, ¿verdad?, puede poner las cosas en orden. Puede haber calma, puede haber paz, porque Él estaba en esa barca. Pero me gustaría que pudiésemos analizar un detalle que es muy interesante y es paralelo al texto de Jonás. Fijaros que el versículo dice, ¿verdad?, que Jesús dormía sobre un cabezal profundamente. Y tuvieron que despertar a Jesús, ¿verdad? Y los discípulos le dicen: ¿no tienes cuidado de nosotros que vamos a perecer? Vamos a buscar nuevamente el pasaje de Jonás en el capítulo 1 y vamos a leer a partir del versículo 4 porque es muy interesante. Dice: pero el Señor levantó un gran viento en el mar y hubo una tempestad tan grande que pareció que la nave se iba a romper. Algo similar a lo que están viviendo los discípulos en ese momento con Jesús. La nave se va a romper. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, como para no clamar, ¿verdad? Cuando uno se encuentra en medio del mar y con esa tempestad, ¡uf!, ¡qué miedo! Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla. Sin embargo, Jonás había bajado al interior de la nave, se había acostado y dormía profundamente. En medio de la tempestad, Jesús duerme, Jonás duerme. En medio de la tempestad, los discípulos están alarmados, con miedo, y el capitán, dice el versículo 6, con Jonás, dice: el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué haces aquí, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Qué interesante. Dos historias que son paralelas. En los dos barcos, ¿verdad?, había una persona que estaba durmiendo, tranquilamente, con paz, con seguridad. Es interesante. Y dice el texto bíblico que finalmente Jesús, ¿verdad?, se levanta y le dice al mar que se calme y a la tempestad que desaparezca. Y se hizo una gran bonanza. Es interesante, como dice el texto bíblico también, que Jonás fue echado al mar. Y dice, ¿verdad?, la palabra de Dios, que un gran pez lo comió y estuvo dentro del pez durante 3 días. Jesús fue devorado de una forma analógica, ¿verdad?, por representarlo de alguna forma, fue devorado por la tierra y estuvo en el interior de la tierra durante 3 días y 3 noches, al igual que Jonás. Jonás consiguió salvar a la tripulación por un sacrificio que hizo. Jesús consiguió salvar a la humanidad por un sacrificio que hizo. Es más, Jonás finalmente llegó a Nínive después de salir de esos 3 días del vientre del pez y consiguió que esa ciudad se arrepintiese y pudiese tener salvación. Qué interesante, qué paralelismo. Y todo esto ocurre en 2 barcas. Podemos decir, en el proceso que nosotros tenemos de navegar por la vida. La pregunta que uno puede suscitar en este momento es: ¿quién va en tu barca? ¿A quién llevas contigo en esta vida? Porque hay personas que pueden ser una mala influencia en tu vida y pueden desviar tu barca del destino que Dios ha marcado. Pero si Cristo va en tu barca, si dejas que Él lleve el timón y tenga el control del barco, te aseguro que aunque vengan tormentas, aunque vengan tempestades, tu barca va a llegar al puerto seguro. Así que, mi querido hermano, yo te invito en esta tarde a que le digas al Señor: Señor, ven a mi vida. Yo quiero que entres en mi barca, que calmes las tormentas que hay en mi vida y que finalmente podamos vivir en paz y tranquilidad. Así que, mi querido hermano, mucho ánimo,
Que el Señor te acompañe, que pases un feliz y bendecido sábado, y nuevamente a las 9 te invito para que oremos juntos en este barco de la vida que nos ha tocado de alguna forma tener, y que podamos a través de la oración invitar a Jesús a nuestro barco, a nuestro bote, a nuestros hogares, a nuestras vidas. Amén. Despierta, ve, ruge la tempestad, la gran extensión de los cielos se llena de oscuridad. ¿No ves que aquí perecemos? Puedes dormir así, cuando el mar agitado nos abre profundo sepulcro aquí. Los vientos, las ondas oirán tu voz. Haya paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las haces cesar, y así la barquilla va al Señor. Hundirse no puede en el mar traidor, doquier se cumpla tu voluntad. Haya paz, tu voz resuena en la inmensidad. Paz, haya paz. Vino la calma, maestro, los vientos no rugen ya, y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Cristo prolonga esta calma, no me abandones más. Cruzaré los abismos contigo al puerto de eterna paz. Los vientos, las ondas oirán tu voz. Haya paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las haces cesar, y así la barquilla va el Señor. Hundirse no puede en el mar traidor, doquier se cumpla tu voluntad. Haya paz, tu voz resuena en la inmensidad. Paz, haya paz. Los vientos, las ondas oirán tu voz. Haya paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las haces cesar, y así la barquilla va el Señor. Hundirse no puede en el mar traidor, Doquier se cumpla tu voluntad. haya paz, Tu voz resuena en la inmensidad. paz, haya paz, Sí, haya paz. paz, haya paz.